solo abarcaremos lo necesario para nuestro curso. El riñón es un órgano muy importante, ya que está básicamente para la homeostasis corporal y tiene muchas más funciones que solo filtrar el líquido que tenemos en nuestro cuerpo. La primera función, y tal vez la más importante, es justo esa, la regulación hidroelectrolítica, pero también tenemos la excreción de metabolitos, la regulación de la presión arterial, la regulación ácido-base, la regulación de eritrocitos, la regulación de la vitamina D y la regulación de la glucosa. Entonces, como introducción al tema del riñón, tenemos que el riñón anatómicamente van a ser dos vísceras color pardo rojizo. Algunos dicen que tiene forma como de frijol. Estas van a tener un contorno liso, son órganos retroperitoneales, es decir, que no están dentro del peritoneo. Esta se encuentra situada en la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. Su peso es de aproximadamente 150 a 160 gramos y mide aproximadamente 11 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor en el adulto. Dentro de su anatomía macroscópica vamos a encontrar un pequeño hilio que va a ser una depresión en el centro del borde medial cóncavo, y esta va a estar delimitada por dos labios, el anterior y el posterior, y va a continuar por una cavidad que se llama seno renal. También encontraremos la pelvis renal, que es el extremo terminal superior del uréter. En esta imagen se ve la anatomía macroscópica. Encontraremos arriba la glándula renal, las arterias suprarrenales superiores. Aquí están las venas suprarrenales, la arteria suprarrenal. Esta es la arteria renal derecha y la vena renal derecha. Esta va a ser la pelvis renal, el uréter. Este es el ilio, la corteza renal y la cápsula renal. También tenemos que va a estar rodeado de una cápsula adiposa. Sí. Bueno, dentro de la anatomía fisiológica, es decir, hacemos un corte transversal. Encontraremos aquí el uréter, después esta será la pelvis renal, estas serán las pirámides renales, dentro encontraremos las papilas, estas son la cáliz mayor. Aquí adentro encontraremos la nefrona y pues esta sería la cápsula renal. Bueno, su fisiología se basa básicamente en estabilizar el volumen y las características físico-químicas del líquido extracelular y del líquido intracelular. Esta será una regulación activa en el que se va a mantener el medio interno mediante la ingesta, que será dada por la sed y el apetito, y la eliminación por orina. Entonces, en un principio se va a conservar agua y electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato, y se va a eliminar productos de desecho como la urea, la creatinina y los hidrogeniones. Bueno, tenemos una irrigación renal. El riesgo sanguíneo va a ser aproximadamente del 12% o del 1100 mililitros por minuto. Su hilo renal va a entrar a la arteria renal y de ahí se va a ramificar, como se ve en el siguiente esquema. Las arteriolas aferentes van a acabar en pequeños capilares glomerulares y se van a filtrar ahí los líquidos y los solutos. La circulación renal va a constar de dos lechos capilares, que son los glomerulares y los periculares, y la presión hidrostática alta serán los capilares glomerulares de 60 milímetros de mercurio, que será una filtración rápida, y la presión hidrostática baja será dada por los capilares periculares de 13 milímetros de mercurio, y será una reabsorción rápida.
Tenemos que la unidad funcional va a ser la nefrona. Entonces, cada riñón va a tener aproximadamente unas 1000 a 1500 nefronas y cada nefrona se va a constar de dos cosas. El primero es el glomérulo, que es un conglomerulado de capilares, y el segundo es un túbulo largo en el que el líquido filtrado se va a convertir en orina. Tenemos que el glomérulo va a estar revestido por células epiteliales y va a estar cubierto por la cápsula de Bowman. La ámpula densa también es importante y se va a mencionar después, pues esta va a controlar la función de la nefrona. Aquí tenemos el esquema de la nefrona, empieza por el conducto colector, el conducto colector medular. Esta delimitación sería la médula y para arriba sería la corteza. Encontraremos el túbulo colector cortical, la cápsula de Bowman, el túbulo conector, arriba el túbulo proximal, el túbulo distal. Esta será la ámpula densa y esto sería el asa de Henle, que se va a formar por el segmento grueso de la rama ascendente, el segmento fino de la rama ascendente y como tal la rama descendente. Vamos a tener algunas diferencias regionales entre las nefronas, pues tenemos dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las nefronas extraglomerulares. Las nefronas corticales serán glomérulos en corteza externa, sus asas de Henle serán cortas y penetran levemente en la médula, y su sistema tubular será rodeado por una red de capilares periculares. Mientras que las nefronas yuxtaglomerulares serán glomérulos profundos que estarán cerca de la médula. Las asas de Henle eran grandes, que van desde la médula y llegan hasta las papilas renales, y sus arteriolas diferentes van desde los glomérulos a médula externa y se van a dividir en capilares periculares que van hasta las asas de Henle y en su red se conforma la orina concentrada. Sí. Pero este es un pequeño esquema de filtrado glomerular. Bueno, sí. Bueno, aquí se muestra un pequeño esquema de 4 posibilidades de manejo del manejo renal. Tenemos 4 escenarios, por así decirlo. La primera es este esquema. En esta se va a filtrar, pero también se va a reabsorber, pero no se reabsorbe y no se secreta. Y como ejemplo tenemos a la creatinina, esta se filtra, pero no se reabsorbe y tampoco se secreta. En el escenario B, que es el de la derecha, en esta serán los iones de sodio y cloruro. Aquí se van a filtrar y se van a reabsorber parcialmente, pero la excreción va a ser menor que la secreción. En el escenario C tenemos a los aminoácidos y a la glucosa. Estos se van a filtrar, pero no se excretan y todo se va a reabsorber. Por eso es importante que el paciente no debe tener ni glucosa ni aminoácidos en la orina, porque significaría que no estaría cumpliendo la función. En el escenario D tenemos a los ácidos orgánicos y a las bases. En esta se va a filtrar, pero no se va a reabsorber. Se secretan cantidades adicionales desde el capilar pericular. Bueno, hablaremos de la filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. Tenemos 5. La primera será la creatinina, la urea, ácido úrico, uratos. Estas se van a reabsorber mal, por lo que hay gran cantidad en orina. También tenemos sustancias extrañas, fármacos que se van a reabsorber mal y se secretan de sangre a orina, por lo que la secreción en orina también será alta. Tenemos el sodio, cloro y bicarbonato. Estas tienen mucha reabsorción, por lo que solo hay pocos iones en la orina. Tenemos sustancias nutritivas como los aminoácidos y glucosa. Como ya lo mencioné, estas se reabsorben totalmente, por lo que no hay nada en orina o no debería haber. La filtración y la reabsorción son intensas comparadas con la excreción.
El filtrado glomerular va a ser el primer paso para la formación de la orina. Es decir, que la formación de orina va a comenzar a partir de aquí, con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. La mayoría de estos capilares son capilares glomerulares relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado o el llamado filtrado glomerular va a carecer prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos. Entonces, como ya mencioné, en la orina no debería haber proteínas ni eritrocitos, ya que son, los eritrocitos son células grandes que no deberían pasar esa barrera, y las proteínas igualmente son grandes, no deberían pasar ese filtro. El filtrado glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. El filtrado glomerular va a estar determinado por dos cosas. La primera es el equilibrio hidrostático y coloidosmótico, y el segundo es el coeficiente de filtración glomerular, o KF. Entonces tenemos que, como resultado de ambas, el filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Entonces se da con la reacción de filtración, que es filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal, que básicamente da esto como resultado. La membrana capilar glomerular es un endotelio vascular que está perforado por cientos de agujeros o fenestraciones por células endoteliales que están dotadas de cargas negativas. La membrana basal consta de una red de colágeno y fibrillas con proteoglucanos con cargas negativas muy fuertes. Esta membrana es la capa externa del glomérulo con prolongaciones largas, con podocitos con carga negativa. La barrera de filtración es la barrera de filtración a las proteínas plasmáticas. Y ahí está. Bueno, sí, aquí está el esquema. Esta es la membrana capilar glomerular. Aquí están las fenestraciones. Este es el endotelio. Esta es la membrana basal y este será el endotelio. La capacidad que tiene de filtrarse los solutos se relaciona inversamente con su tamaño. Aquí tenemos una tabla que nos habla de la capacidad de filtración de sustancias por los capilares glomerulares basadas en su masa molecular. Tomando al agua como capacidad de filtración 1, su masa molecular es de 18, de ahí nosotros pasamos a las demás. El sodio igualmente tiene una capacidad 1, igual que la glucosa y la inulina, mientras que la mioglobina y la albúmina son diferentes. La mioglobina tiene una capacidad de 0.75 y la albúmina de 0.005. Y como vemos, se relaciona inversamente a su tamaño. El agua tiene una masa molecular muy pequeña, mientras que la mioglobina y la albúmina tienen una masa molecular más grande. Es decir, que estas son moléculas tan grandes que no pasan la barrera de filtración. También tenemos que las moléculas grandes con cargas negativas se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y con cargas positivas. Ese es del radio molecular efectivo. Eso que ya mencioné. Aquí vamos a encontrar algunas nefropatías por cambios mínimos. Se van a presentar cuando las cargas negativas de la membrana glomerular se pierden o incluso sin cambios histológicos en el riñón. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal van a aparecer trastornos, como ya lo mencionaba, que es la proteinuria y la albuminuria. Es decir, vamos a encontrar proteínas y albúmina en orina. Existen determinantes del filtrado glomerular. La primera será la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a dar lugar a la presión de filtración neta. Y la segunda es el coeficiente de filtración capilar glomerular. Y esta es la fórmula de filtración glomerular, que es el coeficiente de filtración
que favorecen o se oponen a la filtración. Vamos a encontrar fuerzas que favorecen a la filtración. En milímetros de mercurio, la presión hidrostática glomerular es de 60 y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es 0. Y las fuerzas que se oponen a la filtración en milímetros de mercurio, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es de 18 y la presión coloidosmótica del capilar glomerular es de 32. Entonces tenemos que la presión de filtración neta es una operación 60 menos 18 menos 32, que será de 10 milímetros de mercurio. Según esto lo preguntan mucho en los exámenes. ¿Cuál es la filtración neta? Pues 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? También tenemos el coeficiente de filtración capilar glomerular. Esta es la medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Esta no puede medirse directamente, pero se calcula con una fórmula donde KF o filtración glomerular, será de filtración glomerular sobre la presión de filtración neta. Entonces, tenemos que KF es igual a 12.5 milímetros por milímetro de mercurio, haciendo la operación. ¿Sí? Hay factores que favorecen el aumento o la disminución de la filtración glomerular. Por ejemplo, algo que aumenta es el coeficiente de filtración capilar glomerular. Esta va a aumentar la filtración glomerular. También si aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, va a disminuir la filtración glomerular. Si aumenta la presión coloidosmótica capilar glomerular, va a disminuir la filtración glomerular. Y la más importante, si aumenta la presión hidrostática capilar glomerular, va a aumentar también la filtración glomerular. Y esta es la principal forma de regulación fisiológica. La presión hidrostática capilar glomerular, como ya lo mencionamos, es de 60 milímetros de mercurio. Esta es la principal forma de regulación fisiológica y va a estar determinada por tres variables: la presión arterial, la presión arteriolar aferente y la presión arteriolar eferente. La presión arterial es el aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y por lo tanto va a aumentar la filtración glomerular. Sin embargo, este efecto va a estar amortiguado por mecanismos autorreguladores que van a mantener una presión glomerular constante mientras se fluctúa la presión arterial. ¿Sí? Tenemos también la resistencia arteriolar aferente. El aumento de esta resistencia va a reducir la presión hidrostática glomerular y al contrario también va a disminuir la filtración glomerular. Por el contrario, la dilatación de estas arteriolas eferentes van a aumentar la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular. Tenemos también la resistencia arteriolar eferente. En esta, la constricción de las arteriolas eferentes van a aumentar la resistencia al flujo de la salida de los capilares glomerulares sin reducir la sangre renal, por lo que va a aumentar ligeramente el filtrado glomerular. Y sin la constricción de las arteriolas eferentes, cuando esta es intensa, es decir, 3 veces mayor a la resistencia arteriolar eferente, el aumento de la presión coloidosmótica va a superar a la presión hidrostática, por lo que va a disminuir la filtración glomerular. De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular. En resumen, a lo anterior, el efecto de constricción eferente va a depender de la gravedad de la constricción, es decir, si la constricción eferente es ligera, va a aumentar la filtración glomerular, pero si esta constricción es intensa, es decir, 3 veces mayor a la resistencia, va a disminuir la filtración glomerular.
mostramos la estructura y funcionamiento de la nefrona, la unidad funcional del riñón. La nefrona está constituida por el músculo renal, que contiene el glomérulo y la cápsula de Bowman. Por el polo vascular de la cápsula entra la arteriola aferente, con sangre que ingresa al glomérulo para ser filtrada. La sangre arterial proviene de la circulación general, específicamente de la sangre que ingresa al riñón y que se ramifica por las arterias interloculares. La sangre, una vez filtrada, sale por la arteriola eferente y el filtrado se recoge en la cavidad de la cápsula y sale por el polo urinario a través del conducto del túbulo renal. Los desechos se mueven desde la cápsula de Bowman hasta el túbulo colector en esta posición y pasan por el túbulo contorneado proximal de la sangre y el túbulo contorneado distal. En este trayecto, varias moléculas y electrolitos pueden ser recuperados, pues son importantes para el orden glucosa y renovación. En el corpúsculo, la arteriola aferente entra por el polo vascular y forma una red capilar. Esta red se encuentra íntimamente asociada con células renales especializadas llamadas poocitos. Los capilares y los poocitos constituyen la barrera o membrana de filtración. Los poocitos reciben ese nombre debido a la gran cantidad de proliferaciones o pies llamados pericelos. Echemos un vistazo a esta célula en particular. Los poocitos rodean completamente los capilares que están dentro del glomérulo. Reciben, como decíamos, este nombre debido a las prolongaciones o pies que dejan espacios que favorecen la filtración. Los poocitos y los capilares constituyen la barrera de filtración. Esta barrera permite que elementos que deben ser filtrados se muevan a través de la barrera desde la sangre hacia el interior de la cápsula de Bowman. La barrera no permite el paso de los elementos figurados de la sangre como glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Tampoco puede moverse de esta manera la perforaciones penetras una capa densa de proteína denominada lactina basal, constituida por colágeno, laminina y protoglucanos cargados negativamente, lo cual también ayuda a la funcionalidad de la barrera. Y finalmente la red de poocitos y sus pedicelos. Todo este complejo celular y molecular permite que la barrera sea selectiva, dejando pasar solamente las toxinas. Sin embargo, como decíamos antes, algunas moléculas importantes como la glucosa y algunos electrolitos también pueden ser filtrados, lo que posteriormente serán recuperados en los túbulos colectores del riñón. Proceso inflamatorio en la nefrona puede llevar a la destrucción de la materia extracelular, particularmente de la lactina basal, y con ello alterar la interacción entre las células epiteliales y los poocitos, perdiendo de esta forma la selectividad y continuidad de la barrera, eliminando sustancias importantes, incluso elementos figurados de la sangre. Esta animación fue creada por los estudiantes de medicina Nicolás Díaz y Carlos Sarabia, dirigida por el profesor Freddy Díaz del Departamento de Ciencias Básicas, en colaboración con el MILA o Laboratorio de Biología Interactiva. Bueno, entonces ahora hablaremos un poco del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal en un paciente adulto promedio de 70 kilogramos. Este flujo que pasa por los dos riñones es aproximadamente 1100 mililitros por minuto, como lo mencionaba al principio, o 22% del gasto cardíaco. Los dos riñones van a constituir el 0.4% del peso corporal y reciben el flujo extremadamente grande comparado con los otros órganos, pues tan importantes. El objetivo de este flujo es aportar mucho plasma para la elevada protección glomerular, es decir, que debe equilibrar concentraciones
tanto de líquidos como de sólidos. El flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Este flujo sanguíneo y consumo de oxígeno se da por riñones que consumen el doble de oxígeno que el encéfalo. Y la extracción arteriovenosa de oxígeno será muy baja, por lo que el oxígeno se consume mucho en los riñones por la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Si el túbulo renal y el filtrado glomerular se reducen y se filtra menos el sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Y esto va a estar determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales. En la corteza renal se va a recibir la mayor parte del flujo renal, mientras que en la médula renal solo llega del 1 al 2% del flujo sanguíneo total. Dentro del control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo tenemos a 4 componentes. La primera es la presión hidrostática glomerular, la segunda es la presión coroidosmótica capilar glomerular, el tercero es el sistema nervioso simpático, los controles de retroalimentación intrínsecos de los riñones y las hormonas autocoides o sustancias vasoactivas que liberan los riñones. Todos estos van a estar sujetos al control fisiológico de la filtración glomerular. Sí. Tenemos también el sistema nervioso simpático, pues su activación va a reducir la filtración glomerular. Todos los vasos sanguíneos renales que incluyen a las arteriolas deferentes y eferentes van a estar inervados por el sistema nervioso simpático. Entonces, los nervios simpáticos renales tienen importancia al reducir la filtración glomerular durante los trastornos agudos, como la isquemia encefálica o la hemorragia aguda. En personas sanas en reposo, el tono simpático tiene poca influencia en el flujo sanguíneo renal. O sea, esta será un poco más importante en aquellos pacientes que estén en el trastorno. Sí. Algunas hormonas van a intervenir en la circulación renal. La primera será la angiotensina 2. Esta la encontraremos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 contraria a las arteriolas deferentes. Este es un vasoconstrictor renal o autocoide, también llamado hormona circulante. Se forma más angiotensina en situaciones de baja presión arterial o bulimia. Y cuando hay mayor concentración de angiotensina 2, reduce el filtrado glomerular y se consiguen las arteriolas diferentes, así evitando la reducción de presión hidrostática y también reduciendo el flujo sanguíneo renal, por lo que reduce el flujo hacia los capilares peritubulares y aumenta la reabsorción de sodio y agua. La noradrenalina, adrenalina y la endotelina se consiguen en arteriolas aferentes y eferentes. Son la noradrenalina y la adrenalina liberadas por la glándula suprarrenal y estas van a ejercer una influencia renal en situaciones extremas como una hemorragia grave. La endotelina es un péptido que puede liberarse en las células lesionadas y su función fisiológica aún no se conoce del todo, pero la endotelina sabemos que contribuye a la hemostasia disminuyendo la pérdida de sangre en una situación hemorrágica. Bien. Las prostaglandinas y la radicinina van a tender a aumentar el flujo filtrado glomerular. Estas van a producir vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular.
pueden amortiguar los efectos vasodilatadores de los nervios simpáticos y de la angiotensina 2 sobre las arteriolas aferentes. Estas no parecen tener mucha importancia en condiciones normales de flujo y de fibrilación glomerular. Tenemos también la autorregulación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. Esta se da por la regulación de la presión arterial y su principal función en el riñón es mantener un filtrado glomerular constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y solutos. El flujo sanguíneo renal es autorregulada en paralelo con el filtrado glomerular. Y la importancia de la autorregulación del filtrado glomerular es para evitar cambios extremos en la expresión. Esta impide cambios renales si hay cambios en la presión arterial que afecten al filtrado glomerular y existe un equilibrio glomerular que tiende a aumentar la reabsorción cuando el filtrado glomerular aumenta. Tenemos que el filtrado glomerular debe ser de 180 litros al día y su reabsorción de 178.5 litros al día, lo que deja 1.5 litros al día de líquido que se excreta en la orina. La participación de la retroalimentación del túbulo glomerular en la autorregulación del filtrado glomerular. Los riñones tienen un sistema de regulación que se acopla a concentraciones de cloruro de sodio en la mácula densa. Esta ayuda a que llegue constantemente el cloruro de sodio al túbulo distal. Y tenemos dos mecanismos de retroalimentación. La primera es la retroalimentación arteriolar aferente y la retroalimentación arteriolar eferente. Bueno, mencionaremos un poco de la mácula densa, que es lo que les mencionaba al principio. Este es un grupo especializado de células epiteliales en túbulos distales. Está en contacto con arteriolas aferentes y eferentes y estas contienen la área de Golgi que secreta sustancias directamente a las arteriolas. Ahí tenemos el esquema. Esta será la mácula densa, si tenemos el túbulo distal, y esta será la membrana basal. La reducción del cloruro de sodio en mácula densa se da de la siguiente forma. La reducción del filtrado glomerular disminuye la velocidad del flujo que llega a la asa de Fende, por lo que esta va a aumentar la reabsorción de sodio, cloro y disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa. Entonces se va a elevar la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar el filtrado glomerular. Finalmente, se va a aumentar la liberación de renina en las células juxtaglomerulares de arteriolas aferentes y eferentes, que son los principales reservorios de la renina. Tenemos una autorregulación biógena del flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. El mecanismo biógeno es la capacidad del vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. Aquí se estira la pared vascular, por lo que deja que se mueva el calcio desde el líquido extracelular a células y provoca una contracción que va a impedir la extensión de la pared y aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular cuando la presión arterial aumenta. Tenemos algunos factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y por lo tanto el filtrado glomerular. La primera es la ingestión elevada de proteínas. La comida rica en proteínas va a aumentar la liberación de aminoácidos a sangre que se va a reabsorber en el túbulo proximal. La reabsorción de estos aminoácidos incentiva la del sodio y va a reducir su llegada a la mácula densa, por lo que hace que disminuya la resistencia de las arteriolas aferentes. Entonces se va a elevar el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. El filtrado glomerular va a mantener al sodio normal y va a incrementar la excreción de desechos metabólicos proteicos, que en este caso será la urea.